La casa de él, caja que otra, Claro, había fuera. claro, yo no quiero que mi mamá vea el carro. Empezó el pantalón negro que no se entiende. Bueno, yo te presento rapidísimamente. Bueno. Es un gusto tener a Isabel, que nos va a contar cosas de análisis bayesiano. Yo voy a decir una cosa más. Dale. Isabel es uruguaya, se ha hecho en Estados Unidos, es alumna de Ricardo, que es Freiman, modelos como estos, No paramétricos. no paramétricos, pero con simetría y varianzas con simetría. Modelos no paramétricos, o sea, claro, modelos no paramétricos, sí, cuando tenés regresión no paramétrica cuando tenés varias curvas y no sabes cuál es cuál, o que estás midiendo que se siente. Esa fue la decisión. Adelante. Gracias. Bueno, prometí, ¿dónde está el Mouse. Mouse o flechita. flechita y ¿Flechita de teclado o con el mouse? mouse o flechita? Gracias. Bueno, prometí una charla no ortodoxa sobre estimación bayesiana, lo que quiere decir que no les voy a decir cómo piensan los bayesianos, porque yo tampoco sé, pero sí quiero presentar las cosas desde el punto de vista clásico, ¿no? Cómo son los conceptos, cómo los veo yo, ¿no? Entonces, empezamos. Mouse. No, flechita. Ahí está. Bueno, primero, van a escuchar por ahí que en el análisis estadístico clásico nosotros tenemos un parámetro fijo no observado y tenemos unos datos que observamos. Y lo que queremos es inferir sobre el parámetro fijo usando la información que tenemos. En la estadística bayesiana, esencialmente, los parámetros se consideran aleatorios. En realidad no son todos los parámetros, pero vamos a pensar en principio que los parámetros son aleatorios, ¿no? Entonces, lo que uno quiere hacer es simplemente estimar esa distribución. Agarrar los datos y decir, bueno, tengo los datos que vinieron de un parámetro que tiene una distribución aleatoria, bueno, voy a tratar qué es lo que me dicen los datos sobre esa distribución, ¿no? Y entonces uno empieza con una distribución a priori y trata de usar los datos para actualizar de alguna manera la distribución que tiene, ¿no? Imaginemos, no sé, estamos estudiando el peso al azar de los humanos, tenemos datos de un cierto país, entonces queremos estudiar qué es lo que pasa en una cierta región, entonces podemos usar la distribución que ya conocemos del país a priori, y utilizar los datos y combinarlos de alguna manera con esa distribución para obtener una distribución a posteriori que está usando la información del país, pero también está usando el dato. Bueno, primero voy a hablar de cosas que todos conocemos, pero que quiero que estén bien presentes, ¿tá? Que son los conceptos de densidad, distribuciones marginales y distribuciones de división. ¿Sí? Entonces voy a hablar de los osos negros. Estos son datos simulados que están basados en datos reales de osos negros en un conjunto de datos que tenemos, por un lado, tenemos dos variables, tenemos el ancho de la cabeza y tenemos el largo del oso. Obviamente que esas dos variables van a estar correlacionadas, porque los grandes tienen cabeza grande, esa chica. Entonces uno se imagina, bueno, estos son lucecitos muy gaussianos, ¿no? Pero, porque son datos simulados. Pero esencialmente tenemos, ratón, ¿ah? ¿Mm? No, pero solamente que esto es para mostrar, ¿verdad? Bueno, esencialmente, acá tengo un gráfico ancho de la cabeza versus longitud total de los hitos, esto está en pulgadas, y obviamente hay una correlación, ¿no? Entonces,
Vamos a recordar que era la densidad marginal. La distribución marginal es la distribución de una sola de las variables, ignorando la otra. O dicho de otra manera, si yo proyecto, por ejemplo, me interesa la distribución del ancho de la cabeza, es lo que uno obtiene proyectando todos estos datos en este eje, tiene una variable unidimensional y eso tiene una densidad. ¿Cómo se calcula? Bueno, imagínense que tienen aquí, uno se puede imaginar, la densidad es una cosa en 3D, ¿no? Tiene la base, que tiene dos dimensiones, y después la altura, que es como una montañita, ¿no? Entonces, bueno, la densidad marginal, como dijimos, es proyectar acá y obtener la densidad marginal, y se obtiene simplemente integrando respecto a la otra variable, ¿no? La densidad marginal de X es integrar la densidad conjunta respecto a Y. Bien, ahora vamos a la densidad condicional. La densidad condicional es, tenemos de nuevo la montañita, pero me dicen, bueno, el largo total, sabemos que el largo total del oso es 70 pulgadas. Entonces, ¿qué sabemos sobre el ancho de la cabeza? Bueno, esencialmente lo que uno hace es, tiene la montañita, corta una rodajita, y esa rodajita me da una silueta. Esa silueta no es exactamente la densidad condicional, pero es proporcional a la densidad condicional. Si divido esa silueta sobre la densidad marginal de I, me queda la densidad condicional. ¿Ah? Y esta es la formulita. Aquí puse la fórmula discreta porque es de la que todos nos acordamos, entonces es para ayudarnos a acordarnos, ¿no? Entonces, despejando, ¿no? Puedo expresar la distribución conjunta como en función de la densidad, la condicional de X por la marginal de Y, o la condicional de Y por la marginal de X. Y el teorema de Bayes simplemente lo que hace es expresar una condicional en función de la otra. O sea que el teorema de Bayes uno le podría decir teorema de interversión de condicionales, ¿no? Ahora consideremos una variable aleatoria. Tengo una variable aleatoria tita uniforme en el intervalo 0, 0, 1, ¿no? Totalmente recto. Entonces, imagínense que yo tiro ese uniforme y después uso la uniforme para generar una variable lineal. O sea, como es un uniforme en el intervalo 0, 1 medio, va a ser una probabilidad, podría haber sido en el intervalo 0, 1, entonces como me va a dar un valor, ese valor lo puedo usar como probabilidad, y puedo generar una distribución binomial con tiro 20 veces una monedita que tenga cargada la probabilidad esa de vino con tita, y cuento, a veces me salió cara, ¿no? Ahora yo les digo, bueno, yo sabía que tenía una variable aleatoria originalmente con distribución uniforme. Tiré la binomial. Tita no la observo. Lo que observo es I. Y les digo, I vale 1. Entonces, ¿qué me pueden decir de tita? Sabiendo que I vale 1, ¿no? Entonces, no tenemos nada, o sea, no tenemos nada cierto, pero podemos mejorar la probabilidad, la información inicial que teníamos, para tener una probabilidad que tiene en cuenta esta nueva información que tenemos. Entonces, acá lo estoy haciendo muchas veces solamente para visualizar el problema. En realidad yo les decía que tenemos una sola observación, pero yo acá generé una cantidad enorme para poder hacer un gráfico, ¿no? Entonces generé primero las titas, que están uniformes acá. Entonces para cada tita generé la binomial con ese parámetro, y n igual 10. Entonces, ahora yo les digo, sabemos que tita es igual a 1. ¿Ah? Porque es lo que observo, esos son mis datos.
que I es igual a 1, debí decir, ¿no? I es igual a 1, porque es lo que observamos. Entonces, ¿qué sabemos de tita? ¿Cómo estimamos? Bueno, y uno dice, bueno, yo quiero saber la distribución condicional de tita sabiendo que I es igual a 1. Entonces, en este caso, yo digo, bueno, una forma de estimarlo para mí es agarrar todas las titas, agarrar todos estos valores, y decir, está, tiro todo lo demás, me quedo con esto, y esto me va a dar la distribución condicional de, de tita, dado que I es igual a 1, ¿no? Bien, entonces puedo hacer una estimación no paramétrica, ¿no? Acá hice una estimación no paramétrica de la distribución eh, condicional de tita, dado que I es igual a 1. Bueno, y aquí, voilà, nuestro primer estimado bayesiano. ¿Ah? Entonces, lo que hicimos era tener originalmente un tita que estaba en 0,1, era lo único que sabíamos. Ahora nos dijeron que es igual a 1 y actualizamos esa información y tenemos una densidad que es más específica. Más específica que decir que 0 es uniforme. Ahora, este método no es una forma muy eficiente de estimar porque estoy tirando una cantidad enorme de datos y además es porque tengo suerte y es discreta. Si es continua, bueno, me deseo buena suerte consiguiendo una muestra muy grande con un igual 1 o pi o lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se hace en general. ¿Mm? Bueno, ahora voy a introducir unos comandos de Stata porque quiero, bueno, porque estas son las herramientas que voy a mostrar, que voy a usar, pero esencialmente hay dos formas de hacer esto en Stata, eh, que es una es un prefijo Bayes, hay una cantidad enorme de comandos, entonces en lugar de si en la estadística clásica uno pone regress y x1, x2, porque este es el comando clásico, uno le pone el prefijo bayesiano y le da la estimación bayesiana. Y eso, en realidad, bueno, está implementado por una cantidad muy grande de comandos, incluyendo cosas, series de tiempo, modelos VAR, multinivel, que otro paréntesis más, aviso, multinivel es algunos de estos modelos son de los que voy a discutir el viernes que viene en el coloquio, cierro aviso. Bueno, y después hay otro comando que se llama bayesmh, que lo que hace es que uno es más artesanal, y entonces uno puede elegir cuál es la distribución que quiere, cuál es la distribución a priori que quiere. Estos te dejan elegir la distribución a priori, pero este es mucho más flexible e incluso te da un menú. Vos tenés una cantidad grande de opciones, pero además de esas opciones podés escribir tu propio programa, tu propio programita para implementar la tuya, ¿no? Bueno, ya salí de eso. Ah, además de los comandos de estimación, después hay una cantidad grande de comandos de post-estimación, que serían diagnóstico, porque uno no precisa hacer diagnóstico después que estima, y bueno, predicciones, intervalos de confianza bayesianos, etcétera, etcétera. Ah, van a notar una cosa que no dije, es que van a notar que tengo más páginas de las que preciso. Algunas las voy a, porque algunas contienen información que quiero mencionar rápidamente y quiero que queden ahí para que queden como referencia, pero no es algo en lo que me voy a enfocar. ¿Ah? O sea, que si me ven pasar rápido, no es que se me esté haciendo tarde, que estoy apurada, sino que decidí que algunas cosas no le voy a dar tanta prioridad. ¿Mm? Bueno, entonces ahora déjeme volver al problema. Estuvimos, o teníamos dos variables, y en realidad cuando yo digo tita e i, ¿no? En realidad es una forma particular de generar dos variables correlacionadas, ¿no? No y entonces tita tiene una distribución conocida, pi, que era la uniforme,
Y también sabemos que la distribución condicional de i dado tita, o sea, siendo tita, sabemos que la distribución condicional es conocida, que esta era mi binomial, ¿no? Entonces, supongamos que bajo ese escenario observamos tita, observamos i, pero no la variable tita, y además conocemos la distribución, una distribución inicial a priori de tita. Entonces queremos usar esta información, la información que hay en los datos, lo que dije recién, ¿no? Para estimar la distribución a posteriori, o sea, la densidad de tita dado que. Acá estoy cambiando sutilmente la notación para usar la notación que usan los bayesianos, que aquí usan, la F se usa solo para lo que se llama la verosimilitud, que es la distribución, la densidad de los datos condicionales en el parámetro, y después en general usan pi para la distribución a priori, y después usan P para la otra distribución condicional, la distribución condicional del parámetro, la distribución del parámetro condicional en los datos, que es la distribución a posteriori, se usa la letra P. ¿Mm? Bueno, entonces el teorema de Bayes, ¿qué es lo que dice? Estoy repitiendo lo mismo con otra notación. Estoy diciendo, bueno, cómo expresar la densidad condicional de tita dado i en función de la densidad condicional de i dado tita. Y acá lo que tengo es la distribución, esto es lo que llamamos la verosimilitud, y esto es lo que llamamos la distribución, ¿no? Entonces, y esto le vamos a llamar L porque es la verosimilitud. Entonces, el teorema de Bayes nos dice que podemos obtener la distribución a posteriori y es proporcional a la verosimilitud por la distribución a priori. Y está dividida por algo, pero ese algo no lo precisamos. ¿Por qué? No lo precisamos. ¿Qué? Porque es una densidad, ¿verdad? Entonces, si me dicen que una densidad es proporcional a una función, entonces, como la densidad tiene que integrar uno, esto no tiene nada de información útil. ¿Mm? Y está bueno porque no la conozco. Entonces, lo que se hace en la práctica, bueno, es, por supuesto que si uno pudiera, para algunos casos uno puede obtener la forma cerrada, y entonces dice, bueno, esta es mi distribución a posteriori, problema resuelto. O sea, lo que yo buscaba era una distribución, la distribución de la posteriori del parámetro la obtuve. En la práctica, esto no es muy realista, porque la mayoría de los casos no tienen forma cerrada, son fórmulas complicadas, no vale la pena meterse. Entonces, lo que se hace es generar una cadena de Markov que, usando esta propiedad, que, bueno, que es ergódica, y entonces cuando está en régimen, los valores que produce tienen la distribución a posteriori. ¿Mm? Eso es lo que se hace. Y el algoritmo. Entonces, una cosa que quería mencionar es que hay un término de la estadística bayesiana que es cuando una distribución es informativa con la distribución a priori, y lo que ocurre es que informativa es más apuntada, no informativa es chata, es lo que nos dice menos, ¿no? Entonces, aquí tengo un ejemplito. En este ejemplito tengo unos datos. En realidad los datos son de paquetitos de azúcar. ¿Vieron los paquetitos de azúcar que están en el café? ¿Qué me dijo? En los datos de peso, Eso es lo que. el peso de los paquetitos. Entonces, estos son los datos, estos son histogramas, ¿no? Entonces, fíjense que si yo le pongo una normal, como distribución a priori, una normal, todas las normales que le estoy poniendo son centradas en cero. Le pongo una con sigma.25, no. Bueno, esto no me acuerdo si era la varianza o si era la distribución estándar, pero bueno.
Si le pongo esta normal, verde, obtengo a posteriori esto. Si le pongo esta un poco más chatita, obtengo esta, que está más cerca de... Esta es la media muestral. Está más cerca de lo que uno obtendría si solo usa los datos. Y cuando le pongo esta súper chata, lo que obtengo es esto, que es más o menos la distribución que uno obtendría de la media. Que sí, en sentido la distribución del estimador de la media que uno tendría en ese caso. Lo informativo, no informativo, ¿Cómo? lo informativo o no informativo, como Y en realidad es un término totalmente subjetivo. Es un término totalmente subjetivo que te dicen, ah, no, le ponemos algo no informativo. Y en realidad, cuando te dicen que estamos poniendo algo en informativo, te quieren decir que, bueno, esencialmente lo que vas a obtener es lo que te dicen los datos. Pero no hay una medida que te diga cuán informativa es una distribución. Claro, no matemático, eso. ¿Cómo? Yo creía que había un teorema que te decía que si vos considerabas una prior no informativa, pasaba algo diferente que si no, es una ilusión mía. ¿Cómo? Sí, sí. Claro, viste que hay prior que son no informativas, el logaritmo, no sé qué. Bueno, no, claro. Si sos prior no informativa, tenés lo que te va a dar esencialmente es lo que dice el dato. Claro, pero no hay un teorema que diga las prior no informativas cumplen esto o son esto. Yo no estoy enterada porque además no todas son informativas respecto. Como que esta sigue siendo informativa. En realidad yo No, tengo... te entiendo perfecto, pero total, yo no sé No. estadística bayesiana, Ah, sí, pero sí, vos te no, pones a echar, no, está bien, sí. consideramos una prior no No, informativa. está bien. Que No. calculan de alguna forma. No. Lo que pasa es lo siguiente, que las priarios realmente no informativas, muchas veces no son, por ejemplo, en el caso continuo, no son en realidad distribuciones de verdad. Son una cosa constante, es medio surrealista porque no integra uno. O sea, va, informativa. O en la medida del bebé, digamos. Sí. Ponen esa medida y está, solo en informativo. Y eso, sí, eso es cierto, es tiene propiedades matemáticas, puedes probar con el informativo, que no te agrega nada sobre la. solo tenés cosas ¿no? Más uniforme es, más uniforme Está bien. Es una forma, ¿no? No, está bien, sí. Podés medir, claro. No, está bien. Sí, lo que ocurre es que, claro, los psicoanalíticos no lo usan mucho desde el punto de vista práctico, en el sentido de decir cuánta información viene de acá, cuánta información de acá, ¿no? Supongo que debe haber teoremas. Claro, tiene que haber teoremas que vos me dices exactamente, de alguna manera, que me dice exactamente cuánta información está viendo acá. ¿Ah? Y el sitio un estimador que tenga, claro, que tenga esto y esto de aquí, ¿no? Perfecto. Que le dé tanto peso a esto que le dé tanto peso. Ah, no, tenés razón, sí. Sí, claro. Este, bueno, entonces, como decía, genero la cadena y la cadena lo que hace es hay dos algoritmos, uno es el de Pierce, pero es solo para ciertos casos, por es más general. No me sale ninguna demostración, pero tengo esto por ahí. No, el marcador de hecho por ahí. Ah, sí, marcador de Esto es mío, así que esto. bueno, perfectamente. Nicolás Constantino.
Entonces, el algoritmo no es, el algoritmo es bastante sencillo, es más o menos lo que uno espera, pero yo no me voy a detener en esto porque no quiero que se me distraigan de lo otro. Entonces, ahora voy a mostrar cómo lo estimo, ¿no? Pero esencialmente lo que hay por detrás es eso, estoy generando una cadena y lo que estoy generando en realidad es una muestra, no estoy, en la distribución a posteriori, no tengo la menor idea de lo que es, de qué tipo de animal es, simplemente lo que estoy haciendo es generar una muestra, ¿no? Y con esa muestra puedo hacer estimaciones. ¿Mm? Esta es una muestra de lo posteriori. Genero, Es una muestra de lo posteriori con la claro. cadenita, lo estimas como. No, después tengo la muestra, y eso es lo que obtuve. Y con esa muestra puedo hacer cosas. Puedo decir, bueno, esta es la mediana, esta es la media, puedo hacer una estimación no paramétrica de la densidad, puedo estimar probabilidades, la probabilidad de que caiga acá, de que caiga allá, moda, todo lo que sea. Generas esas muestritas de cosas clásicas, ponele. Digamos, Sí, cuentas. sí, lo único que tienen distinto nombre y si ustedes quieren distinta interpretación, ¿no? Ahora, fíjense que aquí estoy diciendo, tengo I, le pongo estoy usando este MH porque no tengo ningún comando de regresión que me haga precisamente esto. Por razones que voy a contar el viernes que viene, no sé si les comenté que el viernes que viene voy a hablar en el coloquio. Bueno, entonces pongo la verosimilitud, pongo tita tiene tengo que decir la distribución a priori de tita, que es uniforme en 0,1, le doy un valor inicial, en realidad yo le di, no sé, por gusto le di un valor inicial que es el estimador de máxima verosimilitud, porque es una en 10. No, no es, no sé por qué le puse este valor inicial. Y bueno, aquí lo que le puse es, quiero que me grabes la muestra esa, la muestra esa que me generaste, porque podría no interesarme, decirme, bueno, decirme cuánto es la media, cuánto es ¿no? Y bueno, después el tamaño de la cadena, etc. Ahora voy a decir una cosa, y es que este parámetro a priori tiene una distribución uniforme 0,5, o sea que filosóficamente hablando, cuando digo que los parámetros son aleatorios, pero algunos son aleatorios, porque esto no deja de ser un parámetro, y esto no deja de ser un parámetro. Estos parámetros son fijos. Estos parámetros, si quiero hacer estos parámetros aleatorios en el contexto bayesiano, entonces tengo que tener una meta a priori, y en algún momento voy a tener que parar, ¿no? Por una cuestión física y además porque cuánta información le puedo sacar a esa pobre I que lo único que tiene es un 1, ¿no? Entonces, bueno, entonces cuando en la salida tengo la verosimilitud, tengo la distribución a priori que se usó, tengo el tamaño de la cadena, que son los 50.000 que le pedí, más 2.500 que usó para quemar. Eso, por supuesto que todas esas cosas se pueden regular. Eh, Número de observaciones 1. Esta es la tasa de aceptación, porque la cadena, cuando estás eligiendo un nuevo candidato, te dice, lo acepto o me quedo con el anterior. Y esto es la eficiencia, que es una medida de cuán eficiente es la cadena, cuántas cosas tira, cuántas cosas se queda, etc. Y hay cuestiones empíricas de cuánto tiene que ser este valor para que las cosas salgan bien, ¿no? Y de eso también quiero hablar un poquito, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, esto es simplemente la verosimilitud logarítmica, que es la marginal evaluada en datos. Esto es lo que acabo de decir. ¿Cómo? Sí, descartar. Sí, como que las quemé. Porque quiero llegar a la diccionario. Claro.
Entonces lo que me va a dar la salida es esto, ¿no? Una media, esto es la media empírica del primer curso de estadística que hicimos, la media, la desviación estándar también, no es una, sí, es una desviación estándar, no es un error estándar como uno obtiene en estadística clásica, una desviación estándar, la desviación estándar de lo que obtuvo. Esto es otra medida que la, la dividen por otro valor para también tener una idea de cuán precisa es esta media. Bueno, la mediana, que ya sabemos lo que es, y el intervalo de credibilidad, que es simplemente, bueno, por ejemplo, quiero un intervalo de 95%, bueno, agarro y dejo 2,5% de los datos para acá, 2,5% de los datos para acá. Y bueno, eso es el intervalo de credibilidad, ¿no? O sea que, esencialmente, en la estadística clásica, uno tiene, yo lo pienso como el juego ese de embocarle un aro a la botella, ¿no? En la estadística clásica, uno tiene, no ve la botella, pero puede construir una máquina que le emboque a la botella el 95% de las veces. Entonces uno dice, bueno, ahí cayó el aro. Lo que te puedo decir es que mi máquina, lo que te puedo decir es que fue creada por esta máquina que tiene esta propiedad, ¿no? Los bayesianos lo que hacen es decir, bueno, el parámetro ahora, nunca voy a saber dónde está, lo más que puedo saber es una distribución de probabilidad, entonces la distribución de probabilidad. Y el intervalo de probabilidad, bueno, vengo con el arito y lo pongo donde le conviene, ¿no? Y hay, por supuesto, hay muchas formas de generar intervalo de credibilidad. La por defecto es la que deja las fuerzas iguales, que no la puede no por ahí. Una profesora, el busque más una cantidad de datos. Este contesta. La muestra la cumple con todos los datos de la cadena o salteas. La cadena, no, en principio usas todos los datos de la cadena, porque si está el régimen, tendría que ser. Pero no son independientes. No son independientes. No son independientes. Y por eso hay todos unos números que te dicen porque cuál es la información cuál es te van a dar menos información de la que te daría una muestra de equilibrio. Esa es la idea. Te está dando menos, entonces hay forma de medir cuál es la proporción de la información. O sea, cuán buena es esa información. Una forma de ver cuán buena es esa información, la calidad de información que tenés, y compararla con la información que tendrías si fuera equilibrio, ¿no? Y por supuesto que también si vos haces 2.500 datos para quemar, puedes tomar un dato cada 2.500 claro, para una muestra. mejor. Eso también se puede, claro, hay opciones para hacerlo, ¿no? Entonces, ahora, bueno, estos son lo que esencialmente lo que dije. Esencialmente lo que dije es los valores que conté. Quería mostrar los valores simulados. Estos son los valores simulados. O sea que cuando uno genera, lo único que obtiene es esto, esencialmente. Esto que está acá. Perdón, esto que está acá. Este es el parámetro. Parámetro tita. La simulación que hizo la cadena del parámetro tita. Y acá tengo una frecuencia porque cuando estás generando la cadena puedes agarrar el que sigue o quedarte con el anterior, y si te quedas con el anterior, en lugar de agregar agregar un dato o un contador por una cuestión de espacio, no sé, sentido común. ¿Se entiende lo que digo? No. Lo que digo es que la cadena, cuando está generando datos, genera un candidato. Si ese candidato es mejor que el dato que ya tenía del valor anterior, entonces lo elige. Si es peor, se queda con el anterior. Entonces va a tener, por ejemplo, entonces aparece, eligió este y los siguientes tres que eligió no le gustaron, entonces se siguió quedando con este, entonces por eso le pongo una frecuencia 4. ¿Mm? Pero el misterio de si te lo quedas el nuevo o te quedas con el viejo,
Sale del algoritmo del Monte Carlo. Ay, ¿estoy para yendo para adelante o para atrás? Claro, es un algoritmo de aceptación y rechazo. Es un algoritmo, claro, es un algoritmo de aceptación-rechazo. En general, lo que uno hace es, sí, empiezas con una distribución cualquiera propuesta, generas un estado propuesto, cualquiera, y después empiezas a calcular lo que se llama la probabilidad de aceptación, que comparás el candidato con el anterior que tenías, y bueno, si esto este, es lo suficientemente bueno, te lo quedas, y si no te quedas con el anterior. Bueno, o sea que esto es todo lo que te va a dar el estimador. ¿Mm? Y ahí yo, si quiero, puedo hacer una estimación, puedo aplicar un estimador de densidad, por ejemplo, decir, bueno, está. Y esta es parecida a la otra que nosotros habíamos obtenido. Digo, es la misma que habíamos obtenido de la otra manera, tirando todos los datos y quedándome con I igual 1. ¿Mm? Ahora, la convergencia. Ahora viene el problema más grande. Y el problema más grande es la convergencia, porque en estadística clásica uno dice, bueno, es fácil saber cuándo las cosas convergen, porque en la práctica, cuando la diferencia, bueno, uno empieza, por ejemplo, con máximo de verosimilitud, uno está buscando un máximo, entonces empieza en el sentido del gradiente, ¿no? Y cuando se da cuenta cuando llega al máximo, porque las cosas no cambian, el gradiente es cerca de cero, y, bueno, es un máximo. Y bueno, cuando las diferencias son lo suficientemente chicas que no te vale la pena seguir, porque lo que sigue es ruido, porque la máquina trabaja en matemática finita, entonces te quedas. Y hay números mágicos, tipo uno comienza a la -6 o algo así, para la diferencia relativa, que la gente ya sabe que eso está bien. Y entonces el programa me puede decir si tuve convergencia o no. Pero acá la convergencia, en realidad lo que tengo es decir que la cadena es estacionaria, alcanzó el régimen. Y eso es más difícil de determinar. Entonces el comando no te va a decir nada. O sea, el software que existe para estadística gaussiana te dice, bueno, yo hice lo que tú me pediste. Ahora, tu responsabilidad saber si eso tiene sentido o no, ¿no? Entonces, lo que se hace es hacer distintos gráficos para reflexionar la mezcla, y además hay ciertos estadísticos y recetas que te dicen, bueno, si este valor está entre tanto y tanto, entonces está bien. Pero es un poco artesanal esto. Y esto le produce mucha ansiedad, ¿no? A la gente le produce mucha ansiedad. Entonces, por ejemplo, acá está todo, acá es un ejemplo en el que está todo lindo. No traje un ejemplo donde esté todo feo, pero los hay. El ejemplo es, de los gráficos que hace, uno hace primero la traza, esto parece un ruido, entonces está bien, tiene que parecer un ruido. Segundo, la autocorrelación, la correlación entre dos cosas tiene que disminuir cuando las cosas se alejan, ¿no? Como decía Ernesto, las observaciones no son independientes, pero cuando me alejo, tiene que perderse la correlación, ¿no? Entonces dice, bueno, en 20 rezagos se tiene que volver insignificante, esa es la regla, y también es problema de que lo interpreta saber qué quiere decir insignificante, ¿no? Pero, o sea, es todo muy, muy artesanal esto. Y bueno, las estimaciones, lo otro que se hace es hacer un estimador de densidad, por ejemplo, con la primera mitad y con la segunda mitad, y comparar, ¿no? Y si, en realidad, sí. Y en realidad uno puede, si las cosas no le gustan, puede empezar a hacer eso, ¿no? De agarrar y decir, bueno, no, quiero algo más, que se vea mejor, y entonces empezar a, a saltearse datos, etcétera, etcétera.
La traza de la cadena. Es la cadena, la gráfica, Vale. los datos. Sí, 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 sí. Bueno, estaba mirando otra matriz. No, no hay matriz, claro, no, no, no. Agradecer que la charla que estoy dando yo y que hablo matemática, porque si no, no ibas a entender nada. Eso fue lo más extraño que dije. Este, Todo se llama distinto. ¿Qué? Todo se llama distinto. Se llama distinto, pero además tienen, es difícil de entender porque, por ejemplo, te dicen que los datos son fijos y el parámetro es aleatorio, ¿no? Y yo estaba discutiendo con un compañero, y es un tipo brillante, no es ningún idiota, ¿eh? Y me dice, no, porque los parámetros son fijos y los datos son fijos, el parámetro es aleatorio. Entonces yo le digo, pues mira, acá me estás diciendo, estás mostrando una distribución condicional en esto. Entonces, ¿cómo va a ser? Me estás poniendo una distribución conjunta, una densidad, esta fórmula tiene una densidad conjunta de esto con esto. Y me estás diciendo que esto es fijo. Y dice, bueno, sí, es una forma de verlo, pero no se lo digas a los bayesianos. Así que es complicado. Bueno. Esto es un sumario de eficiencia. Y este valor, estos valores están acá. No, a ver, acá están. Tiene que ver el tamaño efectivo de muestra, que es el número de observaciones I y D que necesitaría para tener la misma información. Si esas son el tipo de cosas, en definitiva. El número de observaciones I y D que necesitaría para obtener la misma información, el tiempo de correlaciones, el tiempo de iteraciones, donde la autocorrelación se vuelve insignificante, que eso también hay valores, tablas y recetarios, como quien dice, para decir qué es lo que es insignificante. Eficiencia, indicador de la calidad de la mezcla, era lo que decíamos. Y entonces aquí hay también recetarios, eficiencias superiores al 10 se consideran buenas, y inferiores al 1 no son buenas. ¿Qué hacer si está entre medio? Bueno, seguir jugando con las cosas hasta que no esté entre medio, o digo, si está por debajo del 10, yo seguiría jugando con los parámetros, incluso puede ser que el modelo sea malo, puede ser que el modelo sea malo, chao. Bueno, hay muchísima información sobre esto, pero yo voy a seguir. Ahora tengo un ejemplo de regresión, porque lo que hice fue un parámetro, no hice ninguna regresión, ¿no? Un parámetro con una observación. Los ejemplos de regresión esencialmente cuando uno tiene, ¿verdad? Siempre uno tiene una variable y tiene otras variables y quiere predecir esta variable dependiente con las variables independientes. Nada más que eso. Y aquí estoy usando una regresión lineal nomás. ¿No? Nada del otro mundo. Y esto es un ejemplo de... ¿Dónde están los números? En algún momento tenía la idea de escribir los datos. Son unos datos de alquiler de bicicletas donde uno tiene datos del tiempo. ¿Cómo? Un poquito de Diego porque... Conocemos esos datos, la bicicleta y la temperatura. Sí. Sí, sí. Porque yo di una charla para esos datos con Por eso hablamos de eso. Usaron para... para lo de conforme y lugar. ¿Cómo? ¿Valencia conforme? Sí, la es. Bueno. Leo Moreno Leo usó los datos. Genial. Gracias, Diego. Entonces, bueno, saben los datos que hay, ¿no? Capaz que no todos. Capaz que no son exactamente lo mismo, pero me viene bárbaro porque justo no sé por qué me salté la descripción de los datos. Y bueno, entonces lo que hago aquí, en este caso, primero uso el comando, el prefijo, solamente para mostrar cómo se haría con una regresión, ¿no? Y aquí también me quedo chica, pero esto es la cantidad de bicicletas que se alquilan, que es la variable dependiente, la temperatura, y esto es
una variable para las precipitaciones. La I nomás es para indicar que es variable categórica, porque para que en lugar de ponerme la variable así cruda como es, me ponga indicadores para las categorías. Y bueno, entonces la regresión lo que hace, Cuando decís regresión, es una regresión lineal. una regresión lineal. Igual a X más B, eso. Sí, pero claro, pero en realidad no estoy usando mínimos cuadrados, estoy usando una regresión gaussiana, estoy usando la densidad normal para la estimación. No, yo digo, pregunto cuál es el modelo, ¿no? No, claro, pero ese modelo lo que estoy diciendo es que si ustedes ponen regres, no sé cuánto, lo que uno explica, lo que uno espera es que el modelo haga OLS, mínimos cuadrados, ¿no? Pero eso no se traduce a todo lo que estuvimos hablando. Entonces uno hace lo que uno hace es una regresión por máxima verosimilitud. Supone que supone que los errores son gaussianos y hace la regresión. Aquí lo que ocurre es que tenemos varios parámetros para la media, que es expresada en función de las variables, ¿no? Que son los coeficientes, y después tenemos otro parámetro que es la varianza, para el error. ¿Mm? Entonces, pones una prior para el A y otra para el B, Entonces le voy a poner distintas prior para las distintas. la pendiente y. Exacto, 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 exacto. Entonces estas son las que todos los coeficientes, incluyendo la constante, le pongo una normal, media cero y varianza muy grande. Esto para que sea poco informativo. ¿Sí? Y la sigma 2, distribución gamma, también. Sigma cuadrado, porque esto es una regresión gaussiana, o sea, entonces en realidad tengo dos parámetros, la media y la varianza, pero la media la estimas en función de las variables, ¿no? Esta es la misma salida que habíamos visto hace un rato. Esto es la salida, ¿no? Entonces, no sé de dónde son los datos. ¿Alguien se acuerda? Creo que eran de Chicago. No, ni me acuerdo dónde eran los datos. Bueno, no sé. Pero sé que no son de Texas porque la temperatura, cuando la temperatura sube, hace que se alquilen más bicicletas. Esto es, y en Texas sería al revés. Bueno, estos son los distintos tipos de precipitación, constante y la sigma cuadrada. Entonces, entonces lo que se hace es generar una cadena, pero esa cadena va a ser multidimensional. ¿Mm? En lugar de generar un parámetro, genera un parámetro, pero que tiene 5 dimensiones. ¿Mm? Y, bueno, esto sería con Bayes. En realidad yo ahora lo voy a estimar con el otro, con el Bayes MH, que es el artesanal, que me hace poner la verosimilitud y las primeras, en lugar de poner el comando que ya tiene implementada la verosimilitud, le tengo que poner la verosimilitud. Y eso es porque tiene más, me permite hacer predicciones. Exacto. Quiero entender bien el módulo. Vos tenés C igual a H más B más error. Sí. Ese es el módulo. No, X por B sí. ¿No? Entonces, esto, mal, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué parámetros son? Parámetros A. Para cada uno de esos, pones una distribución. Entonces, claro, acá le pongo distribución. A esto le pongo una normal y a esta le pongo una inversión gamma. Hay unos teoremas que dicen que la inversa gamma es menos importante. Sí, Algo sí, sí, por eso tengo eso. Sí. ¿Esos son normales centradas o? No son normales, cero. Perfectas? Sí, es cierto. Sí. Ahora, eh,
Entonces, esto es lo mismo de antes. Y esta, bueno, esta es la salida, que es igual que antes. Estoy haciendo lo mismo que estimé antes, les cambié comandos. Ahora les quiero mostrar lo que sale acá. Y acá lo que sale, estos son los, dije que tenía, bueno, tenía más de eso porque tenía más, más variables, ¿no? No me acuerdo cuántas tenía 5, no, 4. Tenía, esta es la omitida. Cuando, estas tres, creo que estas tres, no, estas 4, no sé. Había una variable continua, la ecuación 1 tiene los coeficientes y la ecuación 0 tiene la sigma, y estas son todas mis variables. Y hay una que es 0 porque, ¿se acuerdan que la variable discreta puse todos indicadores y tengo que omitir un indicador porque si no me queda polineal con la constante? Una de dos, o saco la constante o pongo todos los indicadores. Bueno, y está. Entonces obtuve esto, y lo que puedo hacer, entonces lo que voy a hacer ahora es cómo hacen las predicciones los bayesianos, que lo que hacen es, aquí, bueno, voy a tratar de predecir, y tenía los datos originales, y voy a tratar de predecir y entonces ahora voy a usar la cadena la distribución que estimé de los parámetros, pero además voy a usar los X. Entonces voy a hacer una predicción condicional en X. ¿Para qué? Y una de las utilidades es para ver cómo se ajusta el modelo, ¿verdad? Porque si tengo las mismas X y trato de reproducir la Y que ya tenía y me da otra cosa, entonces ahí estamos en problemas, ¿no? Y bueno, uno puede hacer esas cosas que hace la gente, mitad y mitad y todo eso, ¿no? El comando que hago es nada más que esto, ¿no? La I y la salvo en otro lado. Y para la predicción, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hago? Para cada uno, imagínense que yo tengo en otro lado todas las observaciones originales, ¿no? La tengo ahí, ¿no? Estos son los días que tenía para el 16. Entonces, para el día 1, agarro estos X, agarro estos X así que están, agarro la distribución conjunta de los parámetros. Entonces, la distribución conjunta de los parámetros tiene 10.000. Para agarro los X, para cada uno de estos, para cada una de estas repeticiones, produzco esta I. Entonces voy a tener tantas versiones de esta para cada día voy a tener eso. Entonces para cada día voy a tener una distribución que es mi predicción de cómo se va a comportar la vida. ¿Qué es esto, no? Esto que estoy mostrando. Estos son los 10.000 datos, o lo que sea para la observación 1, o sea, para el día 1, estos son para el día 2, para el día 3 y para el día 4, ¿no? Y entonces eso lo puedo utilizar, por ejemplo, para decir, bueno, ahora supongamos que el pronóstico del tiempo para mañana es sin precipitaciones, una temperatura de 20 grados Celsius. Bueno, ¿cómo predecimos la distribución de las bicicletas que se van a alquilar mañana? Entonces lo único que hice acá fue agregar una observación que lo sé que conviene, ¿no? La pasé por acá y me dio una distribución para la I. Y bueno, entonces y después uno puede hacer sumarios, y entonces lo que me dice es, bueno, que hay un 95% de
de probabilidad que se alquilen entre 26 y 82 bicicletas, ¿no? Y bueno, esa es la media, etcétera, etcétera. Y bueno, todo esto, hasta aquí son las cosas que quería introducir. Ahora algunos comentarios. Una cosa es cuándo se usa esto, cuándo usamos nosotros esto, cuándo la gente... Y en general, bueno, el que bayesiano usa estos métodos para todo, ¿no? El que no es bayesiano, hay situaciones en las que primero, por razones prácticas, se usan estas cosas. Por ejemplo, modelos como efectos aleatorios que son muy complicados de programar, aquí son más fáciles, porque uno dice, bueno, está, en lugar de efectos aleatorios le pongo unos parámetros, y como los parámetros son aleatorios, me va a dar lo que quiero que me dé, y en definitiva, si las prioridades no son muy informativas, me va a dar lo que me iba a dar mi estimador de verosimilitud al final. Entonces, me facilita la vida. Después se usa también para cuestiones que necesitan actualización, por ejemplo, el PAM. Una versión clásica es el PAM, ¿no? Porque tiene una... No sé, ¿no? Sí, porque ustedes tienen una distribución, tienen una probabilidad a priori de que este nuevo mensaje sea spam, pero se va alimentando con la información que le van poniendo los usuarios, ¿no? Entonces, es como usar este contexto para, para, bueno, para ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, se saben muchísimas cosas de aprendizaje. En el puesto, por ejemplo, de opinión, política. Sí, 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 sí. El radio es lo que pasó antes. Claro, en política, claro, vos tenés tenés la votación del año pasado y entonces se le da cuenta vota de una y también ya revisado la información que tenés antes con la vota de uno. Y bueno, y es cierto también que los intervalos de credibilidad son más fáciles de explicar que los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza son muy difíciles de explicar. Es lo mismo. Okay. Lo mismo, pero... No. Estoy preguntando la terminología. Vos hablas de intervalos de credibilidad, ¿no? Porque en el análisis bayesiano se habla de intervalo de credibilidad, no de intervalo de confianza. El intervalo de credibilidad es eso, es donde puse el arito, ¿no? Y bueno, hay quien dice que, bueno, que es en el lenguaje cotidiano es más fácil decir cuál es la probabilidad de que mañana llueva que decir que tengo un intervalo de confianza tanto. Pero bueno, también hay cuestiones filosóficas, ¿no? Porque uno se imagina situaciones, digo, cuando uno dice algo que va a pasar, es natural hablar de la probabilidad, hablar de cosas aleatorias, ¿no? Pero yo me imagino, por ejemplo, una señora que va a la clínica y le dicen, señora, usted tiene una probabilidad del 50% de estar embarazada. La mujer dice, bueno, no, a no ser que sea la mamá de Schrödinger, la mujer va a decir, estoy embarazada, no estoy embarazada, que estoy haciendo un desastre, es otro problema. Si va a la clínica clásica, esa es la clínica bayesiana, si va a la clínica clásica le va a decir, mire señora, este dio positivo, pero nosotros le invocamos a las veces. Y eso tiene más sentido en ese contexto, ¿no? Entonces, hay contextos en los que a mí personalmente me resulta más natural una cosa o la otra, pero eso también son cuestiones de gusto grado. No, desde el punto de vista técnico, a veces la verosimilitud, a nosotros nos pasó en la tesis de Federico de Rivera, la verosimilitud tenía muchos máximos locales cercanos. Entonces, tirabas el algoritmo y una vez ibas a un punto y otra vez ibas a otro punto, también no tenemos puntos por camino. De Bonner uno sugirió usar una prior bayesiana en la zona donde esperábamos que estuvieran los parámetros. Claro. Y lo que te da es como una especie de promedio de todos esos máximos, pero es un valor, digamos, es algo. Lo otro era imposible. Sí, claro que hay otra forma
O también otra forma de hacer diagnóstico es hacer muchas cadenas, ¿no? Eso también, por eso cuando mostraron resultados había una variable que era cadena, porque la cadena. Pero uno puede usar muchas cadenas que empiezan de distintos lados y ver qué pasa, ¿no? A ver si todo se normaliza y Para hablar con la agencia. claro, para hablar de la emergencia, sí. Bien. Bueno, y hasta aquí llegué. ¿Estás? Software de libro. No, No, no. ¿cómo? Por ejemplo, sí, va a ir de eso, Valleciana. Por ejemplo, los economistas que vienen marcando, ¿no? cuáles son los coeficientes que son significativos y no sé qué. A eso no lo sé más. No. O sea, perdés eso de decir, este es el que importa. Son los que más importan. Bueno, vos vas a tener intervalos de credibilidad para todo, ¿no? Entonces vas a tener, este, eh, sí, claro, si tienes un intervalo de credibilidad, claro, ¿a dónde? Sí, la verdad que no sé, eso no sé. No, en realidad, los asesinos dicen que el valor es algo, lo cuentan en las noches de luna llena, bueno, para asustar a la gente. Dicen, no, eso es algo horrible. O sea, Como en otro mundo vive. otro mundo, sí, sí, sí. Una pregunta técnica. Suponete que en ese modelo vos el sigma del error no es un importante, ¿no? Es igual bayesiano en alguna medida. Claro, Pero es soluble, porque te queda todo cuadrático. Digo, la rayo te queda gaussiana y sí. la condicional te queda gaussiana. Podés sacarla, sí, podés sacarla. Ahí lo que sacas son estimaciones de las medias de los parámetros. No, en realidad vos lo que querés es la distribución de este bicho. Imagínate, vos lo querés, imagínate, olvídate por un momento de las variables, ¿no? Ponele que vos tenés I igual a X. Acá no tenés constante, no tenés nada, ¿Sí? más epsilon, ¿no? Epsilon es normal, 0. ¿Está bien? Esta es normal, este es algo. A priori, I es normal, perdón, 0. Entonces, vos lo que vas a obtener es una distribución a posteriori de esto, o vas a obtener una forma cerrada. No vas a necesitar hacer la cadena ni nada de eso. Sí. La pregunta es, en ese modelo con la I gamma, el hecho de que la mitad del modelo sea soluble, ¿te puede ayudar en algo? Sí, te ayuda, sí, porque vos podés hacer un muestreo podés hacer bloques y podés hacer un muestreo de bits, entonces son solubles para una parte de la cadena y el muestreo de Hay una manera de usar ese. Claro, sí, sí, sí. Está bien. Sí. No, nosotros ahora estamos pensando con Andrés, no sé si Andrés ya sabe. Está bien, está bien, está bien. Tenemos un modelo de COU, que es un modelo con 6 parámetros. Bueno, Andrés estuvo trabajando en eso y es bastante complicada la estimación de parámetros. Clásica. Yo creo que le podríamos poner un prior sobre los parámetros, porque precisamente me parece que es esa situación mucho más. Porque son muy parecidos los modelos, si vos consideras un parámetro con un valor y otro, Como que los... creo que teóricamente es identificable. Los modelos distintos dan parámetros distintos. Claro, Pero, una cosa que viene y otra cosa que va. claro, estaba pensando por comentar. Además no se ha hecho, vamos a ver. Nuevo.